En este episodio de Expediente 043 le vamos a mostrar el caso mediáticamente conocido como el incendio del Hospital Calderón Guardia. Así es, un caso que ocurrió el 12 de junio del 2005 a eso de las 2:23 de la madrugada, dejando un saldo de 19 personas fallecidas. Dos hipótesis fueron importantes en este caso. Una, que fuera accidental el incendio, y la otra, que hubiera mano criminal. Que al final esta última fue la que arrojó la investigación con un móvil muy particular. Vamos a comentarles este caso. La mayoría de ellos mueren carbonizados. El sitio de suceso duró 15 días. Nosotros logramos demostrar que fue homicida. Se establece que fue la deflagración. Expediente 043. Bueno, y para hablarnos de este caso tan mediático y llamado justamente incendio del Calderón, tenemos con nosotros a nuestro subdirector general, don Michael Soto, y gracias, don Michael, por haber sacado de su tiempo y compartir con nosotros este caso, que sin duda ha sido uno de los más importantes en la historia de nuestro país. Con mucho gusto estar con ustedes compartiendo, y sin duda alguna importante para la historia del organismo y también importante para mi vida y mi formación profesional. Y para comenzar y contextualizar a la gente en el caso, ¿en qué momento se recibe de parte de nuestro organismo de investigación judicial la información de que estaba el incendio y que nosotros tenemos que comenzar justamente con la investigación? Y lo pregunto porque normalmente en los incendios atiende primero el cuerpo de bomberos, y si se determina que puede haber mano criminal, pues asistimos nosotros. Pero en este caso, no sé si entramos, al haber tantas personas fallecidas, entramos nosotros de lleno. Claro. Bueno, en ese momento yo era el jefe de la sección de delitos varios. Fue el 12 de julio del 2005. Estábamos... yo en ese momento estaba en mi casa descansando. Yo vivía en Coronado y del hospital a mi casa estaba muy cerca. Yo recibo una llamada telefónica, como es habitual en estos casos, como encargado del grupo que veía incendios en ese momento, y pues me desplazo y habré tardado unos 5 minutos. Cuando yo llego, todavía el incendio está activo. Aunque se hablaba de varias personas fallecidas, no había claridad sobre la situación. Llega uno, se queda ahí en el perímetro esperando a ver qué va a ocurrir para ya poder tomar el control. Había gran desorden, gran caos, fuego, humo, muy complicado. Ya constituimos el grupo de trabajo a la espera de poder empezar a trabajar. Esto normalmente dura varias horas porque al estar el fuego todavía activo no es seguro para el área de investigación, la inspección ocular y todo lo demás trabajar. Lo cierto del caso es que pues ahí tuvimos que esperar algunas horas, ya con una consecuencia, y creo que debe ser parte del preámbulo. Cuando logramos ya tener el control de la escena y poderla manejar, hablamos de 19 fallecidos, uno de los casos más significativos de la historia criminal del país. En ese momento podríamos creer o inicialmente que había sido accidental, pero luego una investigación muy minuciosa, muy detallada, establecimos que hubo mano criminal con una connotación muy particular de quien ejecuta, que pues lo hablaremos cuando ustedes lo tengan a bien, pero sí un caso complicado, con gran cantidad de fallecidos. Cuando una persona, la mayoría de ellos mueren carbonizados, entonces el manejo inclusive para nuestro personal pues tiene una connotación psicológica que podría afectarnos, pero bueno, es parte de nuestra labor y que hay que hacerla de la mejor forma posible. Pero sí, muy triste, muy complicado, y después con una investigación creo que exitosa, elaborada, que nos llevó a un desenlace importante. Don Michael, usted nos mencionaba más o menos cómo fue cuando usted llegó al sitio, pero tal vez podría ser un poco más descriptivo en qué se encontró cuando usted llegó. Usted fue uno de los primeros, como menciona, y nos mencionaba que pues eran imágenes fuertes. ¿Qué se encontró propiamente? ¿Pudo conversar con algún encargado de bomberos que le explicara más o menos qué era lo que estaba sucediendo en realidad? Bueno, ellos estaban haciendo el trabajo activo. Lo que llegué yo con el equipo, ya después no teníamos claro qué circunstancias habían ocurrido, entonces empezamos a hablar con las personas sobrevivientes que estaban ahí, con enfermeros, con personas
pacientes, con gente en general que nos podía aportar alguna información mientras nosotros clarificábamos la situación. Y le puedo decir que ya cuando bomberos logra controlar el sitio y apagar el fuego del todo, ya empezamos yo como líder del grupo pasé a lo interno del hospital, que es una parte que estaba en el costado sur del hospital, que llamaban el edificio viejo. Ya aún estando todavía un poco de caos, ingreso yo con el encargado de inspecciones oculares en ese momento y empezamos a hacer la ubicación de los cuerpos. El incendio ocurre, ya después lo establecimos por la investigación, en una bodega de cirugía 4, que en realidad era el piso 3. Ahí se establece que fue la deflagración. Y en el piso 4 es donde habían una importante cantidad de fallecidos por carbonización y además algunas personas que mueren por efectos de la inhalación de humo. Entonces lo que vemos es un lugar totalmente destruido, inclusive de riesgo para nosotros. Habían partes del techo, la estructura del techo guindando. Teníamos que puntualizar la ubicación de cada uno de los cuerpos carbonizados, de cuerpos de personas que habían muerto por el consumo del humo, de monóxido de carbono, y empezamos a tratar de ordenar y entender un poco la situación. Ahí podríamos decir que preliminarmente estábamos hablando de que era una cuestión accidental, ¿verdad? Como ocurre normalmente, un tema de un cortocircuito, un tema de una teoría que había sido una lámpara de fluorescentes, de las que tienen una estructura de brea, pero bueno, como les digo, con la investigación ya se detalló que era otra cosa. Pero sí, una escena complicada, una escena que nunca yo había visto y de hecho no la he vuelto a ver en mi labor profesional. Manejar 19 cuerpos no es sencillo. Gente joven, gente adulta, enfermeras que trataron de ayudar a personas para poder salir con vida. Afuera el caos tremendo de familiares preguntando por sus personas. Me tocó darle a 3 personas la noticia de que habían fallecido sus familiares, tratar de hacerlo de la mejor forma posible aún dentro del caos, ¿verdad? Pero complicadísimo, durísimo para uno mismo, porque eran hijos, eran hermanos, eran papás. También uno de los 19 cuerpos nos costó encontrarlo porque estaba en una parte bastante complicada de localizar. Entonces al primer momento manejábamos 18. También un cuerpo que nunca se identificó de quién era. Un cuerpo que se enterró como XX porque la persona no se logró, había ingresado, una persona probablemente indigente, había ingresado al hospital, no lo habían identificado bien, y cuando fallece y nos dan las listas no lo logramos identificar. Entonces, con un drama humano complicado para las familias, con un drama complicado para nuestros oficiales, ¿verdad? El solo hecho de manejar una escena donde estás inhalando también humo porque todavía está activo. Entonces había que estarle dando espacio a los muchachos para que entraran, respiraran. El sitio de suceso duró 15 días. Estuvimos 15 días manejando la escena del crimen. Que no es normal, normalmente duramos un día, 2 días, cuando mucho. Fueron 15 días buscando pruebas, debatiendo. Yo recibí capacitación en manejo de incendios para determinar cuando hay un incendio provocado por electricidad, dónde está el efecto perla, dónde está el lugar de deflagración y demás. Pero hay cosas que ahí aprendí, como por ejemplo el manejo de las bombas de agua, por ejemplo el funcionamiento eléctrico de un balastro, para ir descartando cosas. Todo eso tuvimos que manejarlo de previo para poder llegar a la conclusión final. Pero con un manejo técnico creo que bastante bueno, con nuestros técnicos de laboratorio, con los bomberos que sin duda alguna nos ayudaron. Aquí hay un tema interesantísimo. Nosotros tuvimos una posición contraria a los bomberos sobre cómo resultó el incendio. Ellos decían que había sido accidental y nosotros logramos demostrar técnica y probatoriamente que fue homicida. Entonces hubo unas discrepancias técnicas profesionales muy interesantes que también creo que fueron muy útiles para lo que pudo haber ocurrido posteriormente. Pregunta, justamente de eso iba a hablarle, porque inicialmente usted nos decía que se tenía la línea de que había sido accidental, ¿verdad? Entonces, justamente la pregunta era, ¿por qué se creía que era accidental y en qué momento justamente ustedes determinan que no es accidental, sino que fue provocado, ¿verdad? Entonces, no sé si es que la parte de que fue accidental era la hipótesis de los bomberos
y ya al entrar a hacer la investigación a profundidad se determina que no. Claro. Vamos a ver, los bomberos tienen gente muy capacitada. No es un bombero ordinario que apaga incendios, sino son ingenieros, ¿verdad? Nosotros evidentemente tenemos otras profesiones, somos abogados, criminólogos, criminalistas, etcétera. Cuando yo llego y hablo con el jefe de bomberos en el sitio, como es lo normal en los incendios, usted le dice, bueno, ¿cuál es la hipótesis de ustedes? Entonces normalmente ellos le dicen, bueno, ¿hay mano criminal o es accidental? ¿Por qué? Bueno, porque vimos en el sistema eléctrico efecto de perla y eso fue que un cortocircuito y de ahí está la deflagración principal. Hay un efecto que se llama piel de lagarto, que es un efecto donde la mayor concentración de fuego denota dónde empezó el punto de ignición y basado en eso, allí usted establece un estudio, por ejemplo, si hay mano criminal, llevamos los canes nuestros que detectan acelerantes y el perro da positivo, se recoge escombro, va al laboratorio y dicen, ahí hay combustible, alguien echó combustible y ahí empezó todo. Cuando yo hablo con ellos, lo que me dicen, vea, es muy probable que el incendio haya iniciado por una lámpara fluorescente. Las lámparas fluorescentes en aquel momento, ya la tecnología ha cambiado, tienen un balastro, que el balastro es el cortocircuito que hace que llegue electricidad adecuadamente al fluorescente y que encienda, y el balastro en su parte interna tiene una brea derivada del petróleo que hace que cuando hay un cortocircuito, la brea hace que no inicie. Y ellos, esa era esa hipótesis. Nosotros entrevistamos 600 personas a lo largo de la investigación. Todas las personas que estaban en el hospital, cerca o no de donde ocurren los hechos, todos los pacientes que quedaron vivos, por supuesto, que estuvieran cerca o no, y logramos establecer, y además algún contexto, informaciones que nos llevaban hacia un sospechoso que tenía una motivación muy particular, que ahora la veremos. Lo cierto es que logramos establecer el punto exacto donde empieza el incendio, coincidimos con bomberos en eso, y cuando analizamos era una pequeña bodega en cirugía 4, que era para guardar aditamentos para la atención de los pacientes, papel higiénico, toallas sanitarias, Kleenex, suero, todo material flamable que podrían generar todo esto. Entonces la hipótesis de ellos es que se hizo un cortocircuito, el cortocircuito calentó la brea cayó sobre esto y causó el incendio. Nos fuimos al laboratorio, hicimos un video de muchas pruebas y muchos ensayos donde calentamos la brea, pusimos el mismo tipo de materiales y lo hicimos muchas veces y nunca, por más que calentamos la brea, nunca alzó fuego, nunca. Entonces ahí nos vamos a la hipótesis, ok, no fue eso. Aunque los bomberos digan, no fue eso, lo demostramos con el método científico. Cuando ya teníamos esa hipótesis clara, empezamos a manejar una serie de informaciones donde el lugar donde se da el incendio ven a una persona segundos antes de que el fuego inicie. Y esto nos lo reafirman dos testigos muy importantes, que eran las personas de limpieza, donde uno sale primero y el otro sale después, y dicen que ven a esta persona saliendo de ese lugar y que escuchan, como lo digo textual, como lo dijeron ellos, como palomitas de maíz reventando. Es decir, esta persona acciona directamente con alguna forma de calor, llámese fósforo encendedor, inicia el fuego y él, cuando se topa a las personas, se sorprende. Y entonces allí es donde logramos establecer que hay un sospechoso en el mismo lugar, a la misma hora, y bueno, ahora sí vamos a hacer un análisis del perfil del sospechoso para entender por qué una persona va a hacer eso. Y como les digo, ahorita lo veremos. Lo cierto del caso es que logramos establecer técnicamente que no fue un cortocircuito, que no fue la brea, sino que hubo fuego directo, y además los testigos nos ponen una persona ahí en el lugar de los hechos que tenía una motivación muy clara y muy particular para iniciar ese fuego, y así es como logramos establecer la hipótesis, aún contraria, aunque los señores de los bomberos fueron a juicio a declarar que fue el balastro. Nosotros no es que creíamos, es que demostramos técnicamente que no fue el balastro, y la persona que hizo la prueba no fui yo la presencié nada más, fue un físico de nuestros laboratorios que estableció todo un patrón y una forma con un procedimiento para establecer de que eso fue de otra forma. ¿Y qué acciones? Ya mencionó varias, pero entonces, ¿qué acciones se realizaron ahora sí en la investigación que ya nos llevan hacia esta persona sospechosa, además de lo que ya se está diciendo en las entrevistas? Bueno, cuando uno hace una investigación de este tipo, y en general cualquier investigación que hacemos nosotros, aplicamos el método científico, sin duda alguna, y establecimos una serie de hipótesis.
Entonces una hipótesis era esta que les mencioné, la otra hipótesis es la segunda, que resultó ser la definitiva. Al final solo nos planteamos dos hipótesis: accidental por ese motivo o mano criminal. Cuando ya los testigos, que como le digo fue muy arduo, fueron 600 personas, después de que manejamos 15 días el sitio del suceso, pasamos a estar cerca de 8 meses entrevistando testigos todos los días, incluidos sábados y domingos, porque era detallado, preciso, porque muchas personas presenciaron cosas que para ellos no eran relevantes, pero cuando armábamos el rompecabezas, que vieron pasar a esta persona de un lugar a otro, entonces todo empezó a calzar perfectamente. Esta persona era un asistente de pacientes, que es la escala más baja de atención médica en cualquier hospital. Básicamente la persona que asea a los pacientes, que es el asistente de las enfermeras, tiene un estrato, digamos, básico dentro de este esquema. Esta persona curiosamente había participado en un incendio previo que ocurrió el 8 de enero de ese mismo año, del 2005, donde esta persona resultó ser el héroe de un incendio que ocurre en el mismo Calderón Guardia, en la biblioteca, donde la investigación tampoco determinó un punto de origen claro, sino que sencillamente la biblioteca se empieza a quemar. Y aparece esta persona como un héroe, apaga el fuego y le dan hasta un reconocimiento por haber sido el héroe que apagó el fuego y que evitó que muchas personas murieran. Entonces, cuando usted tiene esa circunstancia, lo tiene cerca, ok, analicemos ya desde el punto de vista psicológico y criminológico quién es este individuo. Entonces lo empezamos a investigar. Cuando empezamos a investigar, empezamos a determinar que él se atribuye una serie de capacitaciones que no son reales. Dice haber sido bombero, dice ser paramédico, que tiene capacitaciones en la Universidad de Costa Rica, que tiene capacitaciones en bomberos de Nueva York, y empezamos a chequear todas estas circunstancias y todas eran falsas. Entonces, cuando ya yo por otra circunstancia tuve la oportunidad de, el día de los hechos, él es entrevistado por un medio de comunicación y salen todos los videos donde él está rescatando a las personas y uno de los medios de comunicación lo entrevista. Y él se denota muy orgulloso de poder ayudar a las personas, y es más, el periodista lo alaba donde está haciendo esa función. Entonces ya teníamos a alguien que estaba de una u otra forma disfrutando el reconocimiento público que le dieron los dos eventos que se suscitaron. Con esta circunstancia ya encontrábamos una motivación, una persona con algún tipo de trastorno de la personalidad que busca reconocimiento público, que crea una fantasía en torno a su vida personal que no es real, donde inclusive él trató de ser bombero voluntario y no lo logró, trató de ser cruzrojista voluntario y no lo logró, una persona que se mostraba como servicial, como amiga, como cercana, y que en realidad la motivación de él no era que personas se murieran, eso me queda muy claro y así se declaró en el juicio, sino él pretendía generar un incendio que él mismo controlara. Y de hecho él trata de controlarlo. Recordemos que en este tipo de edificios esa estructura era muy viejita. Estos edificios tienen un sistema de bombas de agua, de irrigación, pero bueno, esa noche todo salió mal. Cuando se da la alerta del incendio, la persona que estaba en cazamáquinas prende la bomba y la bomba no logró generar agua. ¿Por qué? Porque había que hacer un procedimiento que se llama purga en el sistema, que es como una maña de un equipo viejo, y la persona no supo hacer la purga. Entonces, aunque él, el sospechoso y otro asistente de pacientes trataron de prender la bomba en el tercer y cuarto piso, no lo lograron porque el agua no llegó. Y el incendio se salió total y absolutamente de control. O sea, la idea era generar el incendio, pero él apagar el incendio. Y no lo logró. Y como no lo lograron, entonces empezaron a hacer la evacuación de pacientes. Entonces ya ahí teníamos una persona con un móvil particular, pero móvil al fin, con una intención previa, de acuerdo a lo que vea. Él, para poder vivir su fantasía, necesitaba estar siendo reconocido. Entonces todas estas circunstancias esa noche desencadenaron en que lamentablemente murieran estas 19 personas, y que se generara toda la circunstancia, el drama social humano que se generó. Ok, esta persona, en aquel momento nosotros no teníamos la unidad de análisis del comportamiento, ¿verdad? Sin embargo, se hizo un análisis. Entonces, ¿quién hizo ese análisis o cómo se hizo ese análisis? Y
¿Y qué los lleva a ustedes a pensar? O sea, a ver, ¿creían ustedes que él no pensó que iba a llegar a tal magnitud? O sea, en un principio se puede decir que tal vez él no creía, sino que él pensó que, bueno, que lo iba a iniciar, pero que se iba a poder apagar sin que causara tal daño. Sí. Vamos a ver, en ese año en particular, cuando era el 2005, la unidad de análisis del comportamiento no existía, ciertamente, pero yo pertenecía al equipo de investigación de homicidios en serie, el EDIS, que en su momento nos generaron capacitación internacional para poder hacer perfilado criminal básico. Entonces, yo apliqué los conocimientos que tenía en ese momento. También debo decirlo, recibí apoyo y asesoramiento de nuestro equipo de psicología. Entonces, compilamos la información que nos podía ayudar, nos reunimos con ellos y bueno, también teníamos, somos profesionales en criminología y profesionales. Yo recién me acababa de graduar en ese momento, hace 19 años como criminólogo. Entonces, usted tenía, digamos, había un parámetro para establecer un posible perfil de esta persona. Hay un libro que ya probablemente está muchísimo más avanzado, que es el DSM-4, donde vienen todos los trastornos de la personalidad. Entonces, basado en lo que nosotros habíamos recolectado con asesoría de compañeros, revisamos el DSM-4 y el DSM-4 nos encajaba en uno de los trastornos a esta persona. Entonces, eso nos sirvió. Yo estuve, cuando fui a juicio, creo que declaré cerca de 2 o 3 días sobre este caso, explicando desde el funcionamiento de las bombas de agua, desde los perfiles, desde los fenómenos cadavéricos de los cuerpos, desde el escombreo, que es una técnica para búsqueda de evidencia o de prueba. Así fue como encontramos el otro cuerpo con el escombreo. Es decir, ya el incendio ocurrió y usted tiene que empezar a buscar algún tipo de elementos entre todas las cenizas, literalmente, y entonces explicar cómo la técnica del escombreo, explicar el video. Bueno, fueron horas de horas explicando un poco lo del caso. Entonces creo que el conocimiento previo nos ayudó, la formación profesional nos ayudó y él encajaba perfectamente en lo que andábamos buscando: un móvil, una circunstancia, un lugar específico. Él, aunque no era profesional, pues algún conocimiento tenía o ya lo había hecho previamente, lo que ocurrió el 8 de enero de ese mismo año, el 2005. Entonces todas las circunstancias como que encajaron adecuadamente. Una vez que ya toda la investigación señalaba a esta persona, ¿cómo fue el momento en el que ya ustedes lo abordan como tal? ¿Cómo reaccionó él por ese mismo trastorno que tal vez él tenía, esta personalidad que él tenía? ¿Cómo fue para él verse involucrado ya propiamente y que el plan no le salió? Claro, vamos a ver, esto fue una investigación de meses. Nosotros, para poderlo detener a él, teníamos que tratar de descartar todas las posibilidades. Entonces le dábamos seguimiento y vigilancia para ver su comportamiento post-evento, ¿verdad? Para tratar de compilar todas estas otras pruebas, para lo de los títulos, ir verificando uno por uno, algunos resultados del laboratorio que estábamos esperando, el resultado de las autopsias que estábamos esperando, que las autopsias no eran ni rápidas ni sencillas. Entonces, una serie de circunstancias muy particulares en ese sentido, y también tratar de evitar de que ocurrieran otros incidentes que ocurrieron no necesariamente vinculados a ellos. Había una especie de histeria en el hospital, que recuerdo que semanas después se dio un incendio pequeño en la lavandería. Entonces ya la gente creía que había un incendio, ¿cómo se llama esta persona? Los que hacen incendios, ya se me olvidó esa palabra. Bueno, un piromaníaco en serie. Uh-huh. Entonces andábamos buscando un piromaníaco en serie, y bueno, una serie de circunstancias muy particulares. Cuando ya habíamos compilado toda la prueba, lo que correspondía era realizar una diligencia de allanamiento para constatar algunas cosas. Entonces, detalle importante previo a la detención de él. Cuando le allanamos el locker del hospital, encontramos una cantidad importante de títulos falsos, que eran títulos que él había montado en una computadora para imprimir, donde decía que bomberos de Nueva York, que incluso el título de 5º año era falso, era el título de su hermana,
que se había graduado en bachillerato, y él le montó el nombre de él. Títulos que decía que era bombero, títulos que era cruz rojista, el título real donde le reconocen a él la labor por el primer incendio, algún tipo de medicamentos de uso limitado que él tenía, probablemente no, sustraídos del mismo hospital, y algún otro tipo de circunstancias que ratificaban todo lo que les decía anteriormente. Ya posteriormente o paralelamente hacemos el allanamiento en la casa. La actitud de él siempre fue ensimismada. De hecho, esta persona ya está en libertad hace bastantes años, porque eso fue a él. Aquí hay una particularidad interesante desde el punto de vista jurídico. Nosotros lo acusamos por homicidio. Bueno, nosotros como IJ, porque no acusamos, lo hace el Ministerio Público, hicimos un informe por homicidio calificado por 19 personas fallecidas. Los jueces, cuando vamos a juicio, lo condenan por incendio con consecuencia a muerte. Entonces nosotros esperábamos que por cada uno de los fallecidos le dieran 20 años o 25 años. Y en realidad lo condenaron por homicidio consecuencia a muerte, y lo condenaron creo que a 18 o 19 años. Ya pasaron esos 18 o 19 años. Hoy, este mes, hace poquitos días cumplimos 19, de hecho el próximo año se cumplen 20. Entonces esta persona ya salió. Le dimos seguimiento, como corresponde en este tipo de casos, al tema penitenciario de él. Realmente fue un privado de libertad que nunca generó problemas. Introvertido, callado, colaborador, no problemático, no consumo de sustancias, buen comportamiento. Entonces ya hace algunos años a él le habían dado un beneficio y está en libertad. Por esta circunstancia que les digo entre la interpretación u otra. Entonces, cuando lo detenemos, él, su actitud fue total y absolutamente pasiva, no nos generó ningún problema. De hecho, en algún momento, pues siempre ya cuando la persona está condenada, es importante para los futuros casos hablar con el privado de libertad si está de acuerdo. Nunca aceptó hablar con nosotros para dar seguimiento. Nunca habló más del tema. Y bueno, fue una situación que nosotros dentro de todo lo esperábamos. Un fenómeno interesante es que a mí me da la impresión, ya esto es una percepción mía, esta persona nunca tuvo un aparente remordimiento por la circunstancia. Entonces eso podría decirnos que hay otro trastorno de la personalidad presente, algún rasgo psicopático o algo así, y nunca la persona se mostró abierta a conversar del tema, a pedir disculpas a las familias, a explicar qué fue lo que pasó. Siempre mantuvo el tema cerrado. Entonces su actitud siempre fue pasiva, tranquila. De hecho, el contexto era que era una persona presuntuosa, que hablaba de sus fantasías, de sus ideaciones, pero tampoco nunca fue realmente peligroso, y lo digo entre comillas peligroso porque vean lo que generó. No era una persona que pudiera atacar a alguien, que pudiera hacer daño a alguien, sino siempre se mostró como colaborador, y ese era pues un perfil bastante particular en él. Cuando ustedes iniciaron la investigación, de alguna manera sospecharon que pudo haber sido, cuando ya determinaron que había mano criminal, que había sido una sola persona, eso por un lado, y por el otro lado, yo no sé si de previo se puede decir que esa sala donde inició el incendio fue muy bien planificada por él, justamente por los insumos que tenía. Parece lógica la pregunta, pero o la respuesta más bien, pero son cosas que incluso se analizan en investigación. Uh-huh. Sí, la pregunta es interesante por esto. Evidentemente, cuando usted llega a una situación de este tipo, que es total y absolutamente caótica, no hay certeza de nada, ¿verdad? Y usted empieza a construir y a armar. Entonces, recuerdo que uno de los compañeros dijo, bueno, ¿qué tal si hay más personas involucradas? ¿Verdad? Entonces, cuando usted, y esto no fue un proceso fácil, cuando usted entrevista a 600 personas, tiene que ser muy minucioso y muy detallista. Entonces, tuvimos que reconstruir desde el momento en que la persona sale de donde estaba su ámbito de trabajo hasta que se va desplazando al lugar donde ocurren los hechos. Este proceso de reconstrucción en algún momento nos hace ver otra persona que podría haberse dirigido hacia esa zona.
Sin embargo, se descarta posteriormente por una razón, después de reconstruir todo eso. Porque las 2 personas de limpieza, estas son 2 personas que van piso por piso recogiendo 2 tipos de basura diferentes. La basura contaminada, es decir, aquellos aditamentos que tienen fluidos biológicos, sangre básicamente, o heces o cosas de este tipo, y la persona que recoge la basura común y corriente. Estas personas manifiestan que a esa hora, que eran pasada ya la medianoche, no había movimiento en el hospital, no había movimiento en esa área, y se topan al sospechoso. Van uno primero y otro después. Entonces el primero dice: sí, yo lo veo. La persona se sorprende de dónde me ve, y el segundo ratifica de dónde venía saliendo, y después el sonido de palomitas. Entonces ellos son muy claros y categóricos, es decir, él iba solo. Cuando se oyen las palomitas, él sale solo y no hay ninguna otra persona que haya estado involucrada. Entonces ya por lo menos ahí uno no debe amarrarse a una hipótesis ciegamente. Teníamos esa circunstancia ahí, valorándola en aquel momento paralelo con las otras técnicas científicas, y bueno, logramos establecer de que esa circunstancia era así. Ahora bien, bodeguitas como esa, ¿verdad?, que era una bodega pequeñita, me acuerdo que era una bodega quizás de como 3x4, si mal no recuerdo, que el material que estaba ahí, como ya lo mencioné, toallas, papel, etcétera, todo lo idóneo para generar un incendio. Prácticamente estaba a 40 centímetros de pegar al techo todo ese material, de tal forma que él tenía alguna claridad por lo que ya había ocurrido, por la experiencia, y aunque no era bombero, él siempre andaba tratando de mostrar de que tenía algún conocimiento en eso. Entonces, basado en eso, él tenía, porque es una persona con un trastorno de la personalidad, pero al final no es un demente, sabía las consecuencias de lo que estaba haciendo, y era un lugar idóneo, y también la bomba o la manguera, digamos, la conexión de la manguera que viene desde el sótano hasta estos pisos estaba muy cerca, de tal forma que si el agua hubiese llegado, él hubiese podido apagar el incendio. ¿Qué fue lo que pasó? Que el agua no llegó, por la circunstancia que les expliqué, por lo de la purga de la manguera. Entonces vean que se suman una serie de circunstancias que probablemente, si el agua hubiese llegado, no estaríamos contando esta historia. Quién sabe si se hubiera resuelto y él sería una vez más héroe del hecho. Pero bueno, la circunstancia pasó y eso lo generó todo esto. Una vez que ya fue llevado a juicio y todo, él, o tal vez en la parte también de defensa, no sé, no aprovecharon este tipo de personalidad que tenía él o trastorno como para reducir la condena o justificar tal vez el acto que cometió. Bueno, aquí es un importante detalle. Nosotros en el informe ponemos una hipótesis de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestra expertise, a todos los títulos y conocimientos que se nos dan sobre el área en particular. Cuando ya con el Ministerio Público, con la fiscal, establecemos de que puede haber un trastorno de la personalidad, ella misma, la fiscal, Paula Guido, pidió una valoración del sujeto para establecer qué tipo de trastorno tenía. Y ese dictamen, lo que recuerdo, era que él no tenía un trastorno que lo hiciera demente, sino tenía algunos rasgos de personalidad que lo podrían llevar hasta esto. Es un poco complicado de explicar, pero bueno, una cosa es ser un enfermo mental y otra cosa es tener rasgos o trastornos de la personalidad. Entonces se estableció con certeza de que él sabía lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo y las consecuencias de lo que podía generar, que al final terminaron siendo de esa forma. Don Michael, anécdotas que usted recuerde de toda la investigación, y entre ellas tal vez yo quisiera que mencionara, que para mí debe ser también anecdótico y tal vez un poco triste, pero lo que usted dijo al inicio, el darle la noticia a familiares, o sea, porque eso sin duda es difícil cuando la gente es cercana, y yo no me imagino cuando la gente además son personas que uno ni conoce, y tener que darle una noticia de este tipo, y tal vez algunas otras anécdotas que se vivieron. Claro, bueno, en particular hay una que recuerdo, esto de dar a la familia el mensaje de la muerte en este caso de su hijo. En el hospital estaba internado un muchacho que se llamaba Alfonso Pérez. Tenía creo que unos 18 años, 17 años, era un vecino de Turrialba, era jugador de básquetbol. El muchacho lo habían internado para operarlo por un tumor cerebral que tenía, que la operación había sido muy exitosa y el muchacho se iba a recuperar muy bien.
Yo cuando estoy atendiendo la escena del crimen, ¿verdad? Recuerdo que estaba sucio, lleno del hollín, porque usted andaba caminando ahí en medio de todas las circunstancias, y recibo una llamada de uno de los jefes de Gustavo Mata, y me dice que me pregunta, yo ya tenía un equipo trabajando en la recolección de los que estaban vivos y muertos, los identificados y los no identificados, entonces me da el nombre de este muchacho. Me dice, mira, ¿vos tenés la lista? Y le digo, sí señor, aquí tengo la lista. Fulano de tal, le digo, sí, aquí está la lista, está fallecido. Y entonces él me pide un favor complicadísimo, ¿verdad? Muy triste. Ya después yo con la familia incluso tuve una relación post. Me dice, vea, yo necesito que usted me haga un favor. La familia de este muchacho son vecinos de Turrialba. Creo que el señor trabajó en el ICE. Y me dice, yo necesito que usted vaya al área de emergencias, que era el área al otro costado, al costado norte, al costado sur. Los hechos ocurren en el norte. Y que les dé la noticia porque yo no se las puedo dar por teléfono. Muy inhumano, me dice Gustavo. Entonces yo efectivamente me voy para el lugar. Yo inclusive, él me da el teléfono, yo llamo y me le digo, mire, le habla Michael Soto, etcétera. Me dice, sí, estamos aquí. Ya le digo, levante la mano. Ya el señor levantó la mano. Había un grupo de unas 5 o 6 personas. Cuando yo llego está el papá, la mamá y creo que unos tíos del muchacho. Entonces yo le pedí sabiduría a Dios, le digo, Dios, dame la sabiduría para dar esta noticia de la forma menos complicada, porque esto nunca va a ser agradable. Entonces, ya les digo que les tengo una mala noticia y que su hijo falleció. Entonces fue muy impactante porque yo me acuerdo que la señora y el señor gritaban al cielo como llamándolo al muchacho, ¿verdad? Y todos lloraban, se abrazaban, muy, muy difícil, muy duro. Pero bueno, son cosas que tocan. Después yo al señor tuve la oportunidad terminó siendo diputado a los años, muchos años, terminó siendo diputado y en algún momento él me agradeció por cómo yo les di la noticia. Y en alguna época nos estuvimos comunicando por cuestiones de trabajo. Entonces digamos que eso fue cuando uno hace este trabajo de la parte humana muy, muy complicado. Uno trata de llegar ahí, aunque tenés una gran cantidad de muertos ahí en los alrededores, usted se centra en hacer el trabajo bien, en hacer profesional, y a pesar de que estás con cuerpos ahí en los alrededores, usted se centra y te olvidas de que son personas, y lo digo en el buen sentido, para hacer el trabajo técnica y profesionalmente. Pero ese momento con ellos me bajó al suelo y me puso en el lado humano, ¿verdad? Y entonces, bueno, estamos hablando de que las personas, todas las que murieron ahí, fueron papás, mamás, hijos, y fue difícil. Ahí murieron 3 enfermeras tratando de ayudar a los pacientes. Hay una de las señoras, no sé si era doña Mayra o doña Patricia, que tuvo la posibilidad de salirse porque ya era incontrolable el asunto, y ella dijo, no, yo no voy a dejar aquí a mis pacientes, y volvió a entrar y no salió más, falleció la señora. Una señora de apellido Fallas, creo que. Sí, creo que era Patricia, creo que era Patricia, bueno, me acuerdo de Patricia y Mayra, una de ellas, y digamos, muy doloroso, ¿verdad? Porque una persona que pudo haberse ido, pero decidió dar su vida por los demás, y rescató bastantes personas. No pudo, recuerdo en los testimonios que la señora entró, sacó, y ella entró hasta que las fuerzas no le dieron, y ya la señora falleció ahí en ese lugar. Entonces, son situaciones que se vuelven, te tocan el lado humano, te golpean, te ponen en sentimiento con la circunstancia, te motivan a hacer mejor el trabajo, que, como les digo, fue un trabajo muy duro, muy persistente, con cuestionamientos muy severos. En aquel momento recuerdo que la defensa del muchacho, y usted tiene que aplomarse y decir, no, esto es así porque yo lo hice, porque yo lo vi, porque entrevistamos, porque mis compañeros hicieron, porque el técnico del laboratorio nuestro lo hizo, y a pesar de que ellos se quisieron ir por el lado de lo que decían los bomberos, que mantuvieron su tesis hasta el final, bueno, no era un capricho, era una cuestión técnica, y así es, y ese es el lado humano. Otro complicado, pero son de las cosas que ocurren cuando usted llega a un sitio de esos. Es tal la cantidad de escombros, de basura, que usted cuando va haciendo ese proceso de escombreo, que lo hacen los bomberos realmente, no logra determinar la ubicación de un cuerpo porque todo es oscuro, es negro. Entonces me acuerdo que uno de los cuerpos tardamos 2 días en encontrarlo, porque para conectar entre un piso y otro, alguien tiró como una lámina quemada que nos sirviera como puente, y resulta que debajo de ese puentecito había otro cuerpo.
Entonces también es de las situaciones ahí complicadas que surgen, compañeros afectados, recuerdo, con problemas de salud por el hollín, compañeros afectados emocionalmente con el tema, ¿verdad? Un cuerpo cuando se calcina hace una posición que es de pugilista, es decir, el cuerpo se empieza a contraer de tal forma que termina como en posición de boxeo, ¿verdad? Entonces ver eso no es agradable, juntar un cuerpo que prácticamente se te va a volver polvo en las manos, no es agradable, de muchas circunstancias. Nosotros íbamos todos, yo iba todos los días al hospital, entonces ya el trato ya no era bueno, ¿verdad? Ahí vienen los del OIJ, qué es la insistencia, qué andan buscando, por qué están haciendo esto. Algunas personas del hospital fueron muy colaboradoras, recuerdo que el director, algunos de las jefaturas, otras personas casi que había que decirles que tenían que venir sí o sí para las entrevistas. Se enojaban, se negaban a dar testimonios, se asustaban, lloraban. Algunos que eran amigos de las víctimas lloraban por las víctimas, las enfermeras en estos casos. Bueno, una serie de situaciones muy, muy complicadas que hay que ir balanceando, que ir mejorando. Algunas personas le dijimos, vea, estallaban en llanto o en nervios, entonces les decíamos que tenían que venir después porque no podíamos entrevistarlos en ese momento. Y bueno, todo eso siempre tiene un drama humano muy fuerte, muy pesado, del cual uno como investigador tiene que abstraerse para poder hacer la investigación técnica y objetivamente, pero creo que también a uno esto lo hace más fuerte, a todo el grupo de trabajo lo hace más profesional, pero son recuerdos que se te van a quedar en la vida, ¿verdad? Ya son casi 20 años y para rememorar algunas cosas me puse a leer el informe y entonces te pones a acordarte cosas y te da un sentimiento, ¿verdad? Recuerdo bien los papás de este muchacho llorando. Hoy ese muchacho probablemente tendría unos 38, 39 años, probablemente estaría casado, probablemente tendría hijos, probablemente hubiese sido un profesional exitoso porque el muchacho era muy inteligente o un deportista muy exitoso. Pero bueno, no está. Alguien le truncó la vida, pasó una desgracia y por eso tratamos de cuando menos llevarle a la familia paz, en el sentido que hicimos justicia para que la vida de su familiar no se la vamos a devolver, pero por lo menos vamos a hacer justicia por estas personas. Don Michael, y en la parte profesional, porque esta es un poco más la parte personal, pero en la parte profesional, ¿qué aprendizajes le dejó realizar una investigación tan grande que también tenía cosas pues diferentes a lo que es típico tal vez? Claro, yo tengo tantos años ya de estar en el OIJ que no sé en cuántas cosas me he especializado ya y la institución ha invertido en mí, en mi persona y el país también. Entonces, a lo largo de mi carrera me especialicé en homicidios. Un día decidieron que ya homicidio no iba a ser lo mío, me pasaron a secuestros. Un día dijeron que ya lo de los secuestros no iba a ser lo mío, me pasaron a incendios y bueno, drogas y una serie de circunstancias, manejo de crisis y demás. En ese momento en particular, la dirección decidió que yo tenía que ser el encargado de incendios por el tema que se estaban generando bastantes muertes vinculadas en aquel momento a incendios. Entonces que necesitaban a alguien que fuera de homicidios, yo era de homicidios, y que liderara ese grupo. Para ese momento yo tendría unos 29 años y ya era jefe de la sección de delitos varios, 29 años, y ahí había una gran diversidad de temas. Entonces, bueno, lo capacitan a uno en incendios, le enseñan incluso los mismos bomberos, ya habíamos atendido algunos casos, y realmente es una parte interesante. Ahí estuve como unos 5 o 6 años quizás en esa área. La verdad es que es muy interesante porque tiene que ver mucho con temas muy científicos como es la física, ¿verdad? Son fenómenos físicos. Entonces usted tiene que llegar a un sitio y decir dónde empezó el incendio. Y usted visualmente tiene que decir, aquí fue. ¿Por qué? Bueno, porque tengo este fenómeno en el piso, tengo este fenómeno en la pared, tengo este fenómeno en el cableado. Entonces aprende el fenómeno. Entonces, además de ser muy detallista, el equipo de trabajo, yo tengo que decirlo aquí, era un equipo muy bueno. El investigador que llevó eso conmigo, que estuvo siempre pegado a mí, se llamaba Rolando Badilla, ya falleció él.
Él fue un soporte importante dentro de la investigación, un tipo muy inteligente, muy preparado. Entonces él me ayudó mucho, me orientó mucho, me enseñó mucho y los otros compañeros funcionaban de soporte para nosotros dos, que aunque yo era el jefe de la sección, yo asumí el caso con él como si fuera investigador de calle con él, y un montón de compañeros que nos ayudan a hacer entrevistas. Entonces yo aprendí mucho de trabajo en equipo. Creo que ese es el principal detalle de esta investigación, mucho trabajo en equipo. Hay una persona sola no hubiera podido hacer 600 entrevistas, duramos meses, 20 personas, imagínense cuánto hubiese durado una persona, o aprender de todo esto, o leer, tuvimos que aprender el manejo de las bombas de agua, entender cómo funciona una bomba de agua. Cuando yo entré al OIJ, lo que menos me esperaba era investigar sobre una bomba de agua, ¿verdad? Entonces tuvimos que aprender de bombas de agua, pero bueno, los bomberos nos ayudaron, nos explicaron, hicimos pruebas, prendíamos la bomba, la apagábamos, había una bomba nueva, cómo funcionaba la nueva con la vieja, cuántos PSI de potencia se ocupan para que el agua suba, cuántos pisos, cómo activar todos los sistemas contra incendios, si funcionaban, si no funcionaban. Bueno, una serie de detalles que lo que nos muestra es que en el OIJ tenemos que ser versátiles, tenemos que trabajar en equipo. Uno no puede decir que en el conocimiento, hay una frase bíblica muy bonita que dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces yo creo que aquí al OIJ lo caracteriza es que el equipo es tan diverso que alguien sabe de lo que vamos a ir a trabajar. Y ese es el que le enseña a los demás para hacerlo adecuadamente. Alguien es profesional en lo que usted ocupa hacer, y lo digo en todo el sentido de la palabra, desde compañeros que han sido mecánicos o albañiles o técnicos en computación o con maestrías o con licenciaturas. Alguien en el OIJ siempre sabe, cuando hay una investigación, tiene el conocimiento de algo, porque a veces hemos tenido que aprender de mecánica o de electricidad básica o de ingeniería industrial o de tecnología o lo que sea. Alguien sabe, y ahí eso es lo que tiene que hacer usted, es constituir un grupo robusto. Entonces yo creo que el mensaje en esa línea es trabajo en equipo, de lo fundamental. Una última pregunta, don Michael, y va muy ligada a eso. Podemos decir que hay tal vez un antes y un después de este caso, que fue sin duda, digamos, en el tema de incendios, el más grande que hemos tenido. Sí, vamos a ver, a mí me han tocado tantos casos tan complicados que hay tantos antes y tantos después, ¿verdad? Por circunstancias de la vida, y yo le agradezco mucho a Dios primero y a la institución de que cuando han habido casos complejos siempre me han puesto al frente. Si no es los directores, es la vida o las circunstancias o Dios. Aquí el manejo de estos casos nunca va a ser sencillo. Yo creo que si uno, como ahora parte de la dirección, por lo menos el tener la experiencia de haber vivido este tipo de casos complejos, y cuando ocurren, bueno, sentarse con los muchachos ahí en el sitio y decirles, bueno, la forma de cómo se trabaja es esta o es aquella, mantenerse al día, mantenerse actualizado, todas las técnicas van cambiando. Creo que el antes y el después, en este caso en particular, siempre es el tema humano, ¿verdad? Yo siempre trato de llevarme el tema humano de los casos. Me he equivocado muchas veces en el manejo de casos, pero creo que más que echarme para atrás, lo que trato es de rememorar las experiencias, decir, bueno, en aquella cometimos este error, hagámoslo ahora de esta forma. Y también la institución, como la sociedad, ha pasado por cambios importantes, en el sentido que ahora hay mucha otra generación de personas que te dan un enfoque diferente de las circunstancias, que en vez de volvernos más fríos e insensibles, más bien esta generación joven nos vuelve más sensibles a las circunstancias. Entonces es enfocarnos mucho en el lado humano. Entonces yo creo que el antes y el después de este caso, para mí, es más que la técnica, más que la aplicación de la ciencia, tenemos que ubicarnos en el contexto, que lo que estamos haciendo es porque a alguien no le salieron bien las cosas, alguien perdió la vida, y tenemos que cuando menos hacer justicia para llevar algún poquito de paz al corazón de la familia, sobre todo porque el que murió, pero es la familia la que queda con el dolor. Así es. Bueno, Michael, muchas gracias de verdad por habernos explicado este caso, y a las personas que lo escuchan, pues que les quede claro todo lo que nosotros intentamos hacer, por lo menos, como dice usted, para llevar justicia a las personas familiares. Muchas gracias a ustedes, y pues aquí estoy a la orden siempre para servirle, y un saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Así es. Bueno, y un episodio más de Expediente 043, Carlos. Así es, Mari. Reiterar el agradecimiento a don Michael, y esperemos que
les haya quedado también muy claro la labor y el compromiso que tiene la institución también para tratar de abordar ese tipo de casos. Ciertamente, y bueno, esperen de nosotros un episodio más de Expediente 043. Expediente 043.